Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al próximo video o audio del libro de Génesis. Hoy vamos a considerar Génesis 2 del 14 al 17. Y lo dije al final del video anterior, o más bien al principio del video anterior, que me estaba medio enfermando. No me he enfermado, sigo medio invicto, pero todavía tengo mucha congestión y como que un rollo ahí en la garganta. Y ese video aún más que el anterior. Entonces, una vez más me vas a tener que disculpar por la calidad de mi voz. Y también les había dicho que iba a grabar 3 mensajes en ese formato antes de regresar a la secuencia de los videos pregrabados. Pero estaba viendo y definitivamente necesito uno adicional, que es este. Eh, en el formato viejo únicamente mencioné brevemente el rol del hombre trabajando en el huerto, pero hay tantas cosas aquí tan importantes que únicamente ni siquiera las consideré, entonces son fundamentales a nuestro entendimiento de Génesis, son fundamentales a nuestro entendimiento de la Biblia hebrea específicamente. Entonces, sí, lo leo y después oramos y lo consideramos juntos. También antes de leer, hoy estoy grabando esto sábado 17 de diciembre, sale el lunes 19 de diciembre, entonces este es el último video que subo de este tipo antes de la Navidad. Entonces feliz Navidad a cada uno de ustedes, les deseo muchísimas bendiciones en estas fechas. Ahora sí, Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, o Ávila, no sé cómo se diga, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Guión, o Gión. Ese es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Ese es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra juntos. Padre, te pido que al ver estos conceptos que son tan fundamentales, tan primarios en nuestro entendimiento de ti, te pido que nos ilumines, que nos instruyas, que nuestro corazón esté sensible, no solamente a recibir información, sino que esa información nos acerque más a ti. En nombre de Jesús. Amén. El hombre peca en Génesis 3. Entonces, Génesis 2 nos permite ver algo interesante, que lo voy a dividir en 2 partes. Esa primera parte y la segunda va a ser la creación de la mujer. Pero esto nos permite ver al hombre sin el efecto negativo del pecado. ¿Alguna vez te has pensado, te has puesto a pensar cómo sería la experiencia humana si no hubiera maldad? Pues aquí hay un vistazo de cómo era la condición humana sin la mancha de la maldición. Eh, en estos, en este capítulo podemos remover todas las capas de confusión creadas por la maldad y el pecado y la rebelión y ver la humanidad en su versión más pura. Entonces, vamos trabajando el texto verso a verso hasta
llegar a estos conceptos. Versículo 4 dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Varias cosas aquí. Hay muchas personas que creen que Génesis tiene dos recuentos diferentes de la creación. Génesis 1 narrando 7 días de la creación, 6 de trabajo, 1 de descanso. Y luego aquí dice algo curioso: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, el día que el Señor creó la tierra. Y luego nos menciona una historia totalmente diferente donde no hay árboles, donde hay ríos, donde hay un vapor que riega las plantas, donde crea al hombre y a la mujer en momentos diferentes. Y en Génesis 1 le dice que los creó varón y hembra. Entonces esto ha llevado a muchos a pensar que Génesis tiene dos recuentos de la creación. Sin embargo, no, cuando dice el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, me hace pensar en un recuento, que Génesis 1 es un enfoque más específico o más general, perdón, de los cosmos, del universo, y capítulo 2 es más específico de la creación del hombre. Y de hecho, literariamente hay algo que indica lo mismo. Dice: en el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En Génesis 1, la forma que el autor nos presenta a Dios es que dice que es Elohim. Eso es hebreo. En hebreo, Elohim significa Dios, así como tú y yo podemos usar Dios para hablar de dioses griegos, o hablar de Dios de la Biblia, o hablar de Jesús. Elohim es la palabra genérica de Dios. Aquí, cuando dice Señor Dios, la palabra es Jehová o Yahvé, que no voy a entrar a detalle de el nombre, pero este es el nombre personal de Dios. Esta es la forma que los hebreos diferenciaban a su Dios de todos los demás dioses falsos de las tierras donde podían estar. Entonces, Génesis 1 dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y aquí dice: ese es el día que Yahvé hizo la tierra y los cielos. Una vez más, tomando es este enfoque en este capítulo de una versión muchísimo más enfocada en la relación que Dios anhela tener con el hombre. El primer capítulo está enfocado en los cosmos y el segundo capítulo está enfocada en cómo Dios, con sus manos y su aliento, creó vida humana. Entonces, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces dice que aún no había llovido, y de estos dos versículos, personas crean todo un formato científico de cómo pudo haber existido el mundo antes del diluvio. Lo que dicen esas personas es que antes del diluvio no llovía, sino que había una capa protectora, como la atmósfera, pero más densa, y era de agua. Y dentro de la tierra habían diversas fuentes que en el recuento del diluvio dice que salieron fuentes de la tierra, y que había una especie de brisa que regaba todo el mundo. Y dicen que por esta capa protectora alrededor del mundo daba un clima perfecto en todo el mundo, y que esa es la razón que puedes ver fósiles de mamuts en Siberia con plantas tropicales aún en su estómago. Esas personas dicen que en el diluvio, como digo, la atmósfera de agua se colapsó en el mundo, y las aguas que ven en la profundidad se reventaron también, y por eso en tan poco tiempo pudieron quedar cubiertos las montañas más grandes del mundo, porque no era una lluvia creada por condiciones que nosotros conocemos de evaporación y, una vez más, condensación, creo que se llama, sino que era esta capa protectora de agua que le daba un clima tropical a todo el mundo, que se revienta y cae sobre la tierra. Y también usan eso para explicar cómo los humanos vivían tanto tiempo antes del diluvio. Si lees Génesis, te dice que tal persona vivió 900 años, y tal persona vivió 800 años, y tal persona vivió 950 años. Y dices: ¿cómo puede ser que había tanta longevidad? Y ellos dicen que por esa capa protectora había un nivel de oxígeno mayor, que eso permitía que las personas vivieran más tiempo.
Ahora, hay una parte de mí que cree todo eso, porque como cuadra con mi forma de ver la Biblia de una forma como tremendamente literal, pero también veo eso y digo, oye, es muchísimo peso ponerle a estos dos versículos tanto peso científico. Eso definitivamente el autor de Génesis no estaba intentando explicar el diluvio o la longevidad de lo humano. Simplemente estaba diciendo en ese entonces no estaba lloviendo, pero la tierra era regada por un vapor que subía todos los días. Y es en ese contexto, en versículo 7, que dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Me encanta ese versículo. Me encanta cómo es tan íntimo. Antes de hablar de cómo Dios formó al hombre y antes de hablar de cómo sopló aliento de vida, quiero tomar un segundo para considerar de qué lo creó. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, eso es simbólico, eso es importante, porque quiero ver tres cosas referente al polvo. Uno, la palabra aquí de polvo normalmente es polvo seco o inclusive ceniza. Entonces, muchas veces tomamos la imagen del barro, y voy a hablar de eso en un minuto, pero quizá la imagen más específica sería literal polvo. Eh, y me hace pensar en lo que el salmista dice, que dice, te compadeces de nosotros y recuerdas que somos polvo. Eso habla de que el hombre no es especial por sus atributos físicos. El hombre es especial por el aliento de Dios en nosotros. Voy a hablar más de eso en un segundo. Lo segundo es, me encanta esa analogía de formó al hombre del polvo. Y sí podemos tomar eso, porque sí hay algunas ocasiones donde esta palabra se utiliza para barro. Entonces, dice Pablo que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro y nosotros no podemos reclamarle a Dios. Hay, eh, creo que es Jeremías, que habla de la casa del alfarero, como Dios nos forma. Dice el salmista, que tú me formaste en el vientre de mi madre. Obviamente eso está hablando del primer humano, está hablando de Adán, de cómo Dios con sus manos lo formó como un alfarero forma el barro para hacerse una vasija. Pero creo que esto no es únicamente literal de cómo Dios formó al primer hombre, sino también metafórico de cómo Dios forma a todos los hombres. Por eso Pablo utiliza esa analogía, que no podemos reclamarle al alfarero qué decide hacer con su barro. Ponte a pensar eso un momento. Tú fuiste creado simbólicamente en el vientre de tu madre por las manos de Dios. Dios fue aquel diseñador que le dio forma a tu físico, a tu cuerpo. Espero que eso te permita sentir una cercanía con Dios, simplemente considerando, dice el salmista, la maravilla de tu creación. Y a lo mejor tú dices, ay, Jonathan, yo no me siento maravilloso, yo tengo 1000 complejos, yo siento que amaría cambiar esto de mí o mejorar esto de mí o alterar esto de mí. Ok, y a lo mejor nadie de los que estamos aquí vemos nuestro cuerpo y decimos, vaya perfección. Pero sí debemos de verlo con asombro y decir, wow, Dios me tejió en el vientre de mi madre. No soy ni casualidad ni accidente. Hubo una intención detrás de cada cosa en mi cuerpo. Dios me creó tal como Él quiso. Y a lo mejor no es como yo quiero. A lo mejor no destaco por mi excelencia física. Pero qué hermoso que Dios, literalmente persona tras persona, escogió la figura de nuestro rostro, escogió el tamaño de mis orejas, las hubiera hecho un poco más pequeñas, escogió el color de nuestros ojos y dijo, ese le va a quedar perfecto. De esa forma Dios te creó, con atención a detalle. Él nos creó del barro, del polvo, moldeado por las manos de Dios. Y número 3, hablando todavía del barro. Y eso, ténganme paciencia en este punto porque
Tengo 2 años que me salí de pastorear y una de las cosas que estoy aprendiendo en ese tiempo es que hay cosas que mucho tiempo veía yo como rarillas, pero que estoy aprendiendo a disfrutar como parte de teología sana. La tercera cosa aquí es que el hombre está ligado al mundo. Eh, en la maldición, en el capítulo 3, después de que peca el hombre, Dios le va a decir al hombre, del polvo saliste y del polvo vas a regresar. Hablando de lo físico del hombre, que Dios nos creó moldeados por el polvo y tras morir nuestro cuerpo se descompone y regresa a la tierra. Ahora, no estoy hablando de a cigüeña, de el rey león, del círculo de la vida. Sin embargo, como humanos, hay una parte de nosotros que es extremadamente terrestre, somos terrícolas, que este es nuestro hogar. Y cuando la gente dice, no, nuestro hogar, nuestra ciudadanía es el cielo, es lo que dice Pablo, sí. Pero también él entiende que aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra residencia está en la tierra. Y en la segunda venida, Dios va a restaurar la tierra. Entonces Dios no tiene planes de doblar la tierra y mandarla a algún lugar lejano, sino que Él creó este mundo como un lugar de permanencia para Él. Lo vimos como imagen del primer templo, del mensaje que acabo de dar. Y también como un lugar de habitación para nosotros. En otras palabras, como humanos tenemos que reconocer que una conexión con la naturaleza es parte de la intención que Dios tenía para nuestro desarrollo. Así no lo tenía escrito, pero me gustó cómo sonó. Entonces a ver si lo puedo repetir. Pero una conexión con la naturaleza. Aquí lo puse. La forma que lo puse es una conexión con la naturaleza. Es importante para los cristianos. No está tan chido como una conexión con la naturaleza. Es parte del ADN cristiano. Porque fuimos formados del polvo. Del polvo salimos. Al polvo regresaremos. Eh, Muchísimos cristianos hablan acerca de la conexión que podemos tener con Dios a través de la naturaleza. Quizá la persona que más se clavó en esto, es muy famoso, es Francisco de Asís. Les quiero leer una frase de Francisco de Asís. Dice, sé exaltado, mi Señor, a través del hermano aire y viento, y los hermanos nubes y tormentas, y de todo el clima con el que le das sustento a tus criaturas. Sé exaltado a través de la hermana agua. Ella es tan humilde, preciosa y pura. San Francisco seguido hablaba de la hermana fuego. Veía inclusive una silla y cuando se sentaba en la silla, él al sentarse le decía a Dios, Dios, gracias por este árbol que me proveyó esta silla. Ahora, sé que eso se escucha para la mayoría de nosotros como bien raro, como la frase que usan muchos cristianos es, eso suena a nueva era. Ok, yo no sé nada de nueva era y no estoy diciendo que nos apartemos de la Biblia o de Jesús, pero la Biblia y Jesús nos enseñan que hay algo ahí en la creación que nos apunta a Dios. No es casualidad que la mayoría de las parábolas de Jesús giraban en torno a qué? A la naturaleza, a un pájaro, a un árbol. No es casualidad que Jesús cuando oraba, ¿qué es lo que hacía? Se iba a un monte a orar. ¿Por qué se iba a un monte a orar? Si no es porque el aislarse, pero también hay algo espiritual. O sea, ¿dónde le habló Dios a Moisés? Sobre el monte Sinaí. O sea, no quiero hacer una teología extraña de eso, simplemente reconocer la realidad. Que hay una parte de nuestro ser que se activa cuando dejamos que la naturaleza nos apunte a Dios. Y sé que lo has sentido y sé que lo has vivido. Hay algo sobrenatural que tienen los amaneceres que te hace sentir cerca de Dios. Hay algo sobrenatural de sentir un viento fresco en tus mejillas. Que si estás consciente y estás sensible de corazón, puedes decir, Dios me está hablando a través de estas cosas. Y quizá la forma más brutal en la cual la naturaleza y lo físico nos apunta a Dios es la Santa Cena, que en la Santa Cena estamos tomando elementos, inclusive así le llamamos, los elementos de la Santa Cena, que representan sobrenaturalmente, divinamente a Jesús. Lo metemos a nuestra boca, lo molemos, lo hacemos polvo y lo hacemos parte de nosotros. Hay una ricura al entender que toda la creación está impregnada con Dios. La naturaleza no es Dios.
Eso es panteísmo. Pero Dios está en toda la creación. Eso es buena teología. Detrás de cada ser viviente tiene un creador que lo creó con un propósito, y ese propósito mayor es que todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso significa que cada centímetro de su creación fue creado con la intención de enfocar nuestra atención a quién es Dios. El hombre está ligado al mundo. Entonces lo formó del polvo y dice que sopló aliento de vida. Y perdón que esté tomando tanta agua, pero sí siento súper tocada la voz. Sopló aliento de vida. Aquí la palabra aliento, literal en hebreo es ruah. Que ruah es literal de esas palabras cuyo sonido es lo que describen. Entonces ruah es como en el sentido de Eh, eso es tan común como esta imagen. La mayoría de cristianos conocemos la historia de la creación. Y, sí, o sea, Dios formó y hasta te lo imaginas, ¿no? Como en el polvo crea esta silueta de un hombre, sopla aliento y se levantan. Pero hay que tomar un segundo para considerar qué tan hermosa es esta imagen de que Dios forma con sus manos el barro, el humano, ya lo hablamos, pero que después, con su aliento, respira vida al ser humano. No solamente estamos hechos a imagen de Dios. Hay algunos que creen que eso significa que literal Dios tiene cierta apariencia. No lo sabemos, o sea, está difícil porque la mayoría de teólogos dicen no, o sea, Dios es espíritu y no tiene forma un espíritu. Sin embargo, pues nos creó a su imagen y semejanza, hablando físicamente. Pero no únicamente somos portadores de la imagen de Dios, sino que lo que nos da vida a nosotros es que Dios mismo respiró aliento en nosotros. Eso nos hace diferentes al mar o las estrellas, incluso a otros seres que a lo mejor tienen conciencia, pero no fueron respirados por Dios. No fueron el producto del aliento de Dios, de lo divino entrando a lo físico. En el Nuevo Testamento esta idea surge unas cuantas veces. Cuando Juan nos dice de cómo Jesús le dio el Espíritu Santo a los discípulos, dice que respiró sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y es evidente que Jesús está haciendo alusión a este pasaje. ¿Qué nos demuestra eso? Veo aquí que la forma que nacemos es porque Dios nos presta su aliento, que es el aliento de Dios que nos permite nacer, y también es el aliento de Dios que nos permite renacer. Es a través del polvo, es a través del aliento de Dios que Dios toma polvo y lo hace un ser vivo. Y es a través del aliento de Dios que Dios toma a una persona muerta en sus delitos y pecados y le da vida juntamente con Cristo a él. Y otro versículo que viene a mi mente, que no habla en referencia al Espíritu, sino en referencia a la Biblia, es 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la palabra ahí inspirada literalmente significa aliento divino, que toda la Biblia es aliento de Dios. Entonces veo algo similar, así como Dios toma algo físico como el polvo y sopla sobre él y el polvo se convierte en un ser vivo. De la misma forma, Dios toma sus palabras, estas frases escritas a través de plumas humanas, y Dios respira sobre ellos y se convierte en algo vivo. La Biblia dice que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que hay un elemento de la Biblia que no tiene ningún otro texto, porque el texto ha recibido el aliento de Dios, que le ha hecho un texto divino, vivo, con elementos divinos, que no solamente elementos divinos, o sea, es la palabra divina de Dios. Entonces, esto lo digo porque a lo mejor tú sientes que tu vida está en un estado ahorita de tierra, de muerte, inanimada, estática. A lo mejor eso es un buen ejemplo, es lo que dice Pablo, que tienes una mente terrenal, estás enfocado en lo terrenal. ¿Alguna vez te has sentido de esa forma? Que simplemente por más que quieres tener una conexión con Dios,
por más que quieres recibir el toque divino, te sientes, quizá muerto es demasiado fuerte, pero creo que para muchos, o sea, precisamente se sienten así. Hay algo en mi espíritu que está muerto. ¿Cómo salimos de ese lugar de estancamiento, del polvo, del hoyo? El aliento de Dios. Que Dios sople sobre nosotros. Y sé que eso se escucha bien pente, ¿no? Que Dios sople sobre ti, pero no sé cómo describirlo. Así lo describe Jesús, así lo describe Génesis, que es el aliento de Dios que nos da vida. Es el que le dio vida a nuestro cuerpo y es lo que nos dará vida a nuestro espíritu. Pídele a Dios, si te sientes muerto espiritualmente, que Él sea quien milagrosamente te resucite con su aliento divino. Es más, eso es algo que podemos hacer en este formato que no podemos hacer una prédica. Toma un segundo, si tienes que pausar el video, si tienes que pausar el podcast, páusalo y ora: Dios, inunda mi vida con tu espíritu, lléname con tu aliento, hazme renacer, dame vida, no me permitas permanecer en este momento estancado donde me siento sin vida. Entonces dice que sopló sobre él y el hombre fue un ser vivo. Es una buena traducción, ser vivo, pero la palabra es más amplia. Porque aunque es la misma palabra que se utiliza en el primer capítulo cuando describe las criaturas que Dios creó, esta palabra de ser vivo se utiliza 800 veces en el Antiguo Testamento, es una palabra muy común. Y de esas 800 veces, 500 se traduce alma. De hecho, la traducción de la Biblia más común al inglés, ya es antigua, pero es la versión King James. En la King James dice que respiró sobre él y el hombre obtuvo un alma. El hombre recibió su alma. Suena eso un poco chistoso. Pero lo que está diciendo es que el hombre no se conforma solamente de lo físico, ya lo mencioné esto, sino de un elemento no tangible. Que el hombre tiene, y ahorita no me voy a interesar en definirlo, porque literal las personas se clavan en, ok, entonces el hombre tiene cuerpo y alma, y nada más. Y hay personas que dicen, no, tiene cuerpo, alma y espíritu. Y hay personas que dicen, no, tiene cuerpo, conciencia y otras definiciones. Y a lo mejor hay un lugar para filosofar eso, pero eso no creo que es el momento para hacerlo. Simplemente decir, hay más de ti que meramente lo físico. Pablo le llama ser fortalecido en el hombre interior. Hay un hombre no tangible, no físico, que es parte de ti, que eres tú. Si le quieres llamar alma o conciencia o espíritu, a estas alturas no es importante definirlo, pero es un concepto muy similar al concepto hebreo del corazón. Y el autor de Proverbios dice, cuida tu corazón sobre todas las cosas porque de él emana la vida. Que nuestro ser, el hombre interior, el hombre no tangible, es quien le da vida o quien realmente somos. Digo esto porque es tan importante proteger y sanar tu ser interior. Creo que le damos mucha atención hoy en día a tener un cuerpo sano, a los avances de la tecnología en la capacidad de sanar diferentes enfermedades, y bendito Dios por eso. Sin embargo, hoy más que nunca hay personas que cargan enfermedades del alma. De hecho, todavía no tengo súper definido bien cómo va a ser el formato de este podcast o de este canal, pero algo que sí sé es que quiero de repente hacer series como lo hacía en la iglesia, donde hablo de temas específicos que son tan necesarios, y una serie que quisiera hacer es hablar de las enfermedades del alma, hablar de la soledad, hablar de la angustia, hablar de la desesperación, hablar de la depresión, de la ansiedad, hablar de incluso de cosas como crisis alimenticias y una relación no sana con el alcohol o con la comida. ¿Por qué? Porque todo esto emana de heridas, de enfermedades, de pecado, de muerte en nuestro ser interior. Entonces, el texto no nos lleva a profundizar en esto, más allá de simplemente decir, cuida tu alma, cuida tu espíritu, aliméntate espiritualmente, busca estar en conexión con Dios. No hay nada más importante para tu bienestar
Y hay tanto que se escribe acerca como digo, de estar bien físicamente. Pero muy poco que se escribe acerca de cómo estar bien espiritualmente. Y sabes, ahorita hay tanto enfoque en horóscopos o en espiritualidad vaga. Ok, si tú crees eso, no quiero insultarte ni ofenderte. Pero lo que yo veo en la Biblia es que seres espirituales o conceptos espirituales vagos y ambiguos no son lo que necesita nuestra alma. Necesitamos un Dios personal. Por esto, al principio, cuando habla de la creación del hombre, se presenta a sí mismo como Yahvé. Ese es mi nombre, ese es quien soy yo, es una persona, podemos conocerle. Continuamos. Versículo 8 dice, el Señor plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Okay, varias cosas aquí, como les dije, estos son textos un tanto densos. El Señor Dios plantó al oriente en Edén y puso un huerto en Edén. Ok. Al parecer, Edén es un jardín en una parte específica del mundo. Pero algo curioso acerca de la palabra Edén es que Edén significa placer. Entonces, qué curioso, ¿no? Que regresando a mi introducción, que ese es el humano sin ningún efecto negativo del pecado. Y vemos que lo pone en un jardín que se llama el jardín del placer. Y dice que los árboles eran agradables para la vista. Esto nos demuestra que Dios puso dentro de la creación, del ADN de la creación, este deseo por hermosura. De hecho, puse 3 cosas: hermosura, placer y sustento. Que los árboles eran estéticamente hermosos. Que el árbol era sensorialmente bueno para comer, delicioso. Imagínate ya comiendo frutas todo el día, chidas. Y físicamente proveían un sustento. A mí me encanta la historia de la iglesia y uno de los problemas más grandes con los primeros cristianos es que ellos rechazaban el placer como algo bueno. Que casi todos abrazaron una vida ascética y lo he hablado en otros lugares que eso no necesariamente es malo. Pero lo que yo veo es que el ser humano, antes de que existiera el mal, Dios lo había colocado en un lugar donde podía existir el placer y el gusto, o sea, el poder disfrutar de la comida. Eso es algo divino. De hecho, dice Pablo que uno de los elementos de un falso maestro es que van a prohibir comida que Dios creó para que consumamos con agradecimiento. Esta idea de que el humano sabe disfrutar cosas hermosas, sensorialmente, visualmente, estéticamente, que el hombre es capaz de disfrutar algo hermoso, es parte del diseño perfecto y precioso que Dios tiene para nosotros. Ahora, los voy a mencionar brevemente, no los voy a explicar a fondo porque vamos a hablar más de eso en 2 mensajes acerca del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero pues ahí brevemente nos dice que hay 2 árboles específicos. Hay muchísimos árboles, todos son deliciosos, todos son hermosos, todos están chidos. Y hay 2 árboles que nombra. Uno es el árbol de la vida y el árbol de la vida representa la inmortalidad física. Cuando el hombre peca, Dios tiene que expulsar al hombre porque dice que si sigue comiendo el árbol de la vida, entonces vivirá para siempre. Y en Apocalipsis vemos que en la Nueva Jerusalén, nuestro lugar de permanencia eterna, va a haber un árbol de la vida y dice que es para la sanidad de las naciones, dando este mismo entendimiento que la clave para la inmortalidad es el árbol de la vida. Muy curioso y como digo, hablaremos más de eso un poco al final de este mensaje y más en 2 mensajes. El otro árbol que hay es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez más también, el árbol del conocimiento del bien y del mal lo menciona en el versículo 17, que va a ser el último que vamos a mencionar. Entonces ahí haré más referencia. El versículo 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos, y nombra los 4 ríos.
Aquí estamos viendo que el autor de Génesis nos está dando la ubicación física del Edén, que es un lugar que al parecer estaba cerca del Tigris y el Éufrates, ríos que existen hasta hoy en día. Hay personas que dicen que eso no pueden ser los mismos ríos porque es previo al diluvio, pero aquí dice que es el mismo río que atraviesa Asiria, entonces más o menos por ahí podemos darnos una idea. Okay. El Señor Dios, versículo 15, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo custodiara. Entonces, una vez más, el Edén, el lugar donde vivían los primeros hombres, es en hebreo placer. Literalmente, un judío leyendo eso en hebreo diría, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del placer. Y uno pensaría, ok, eso tiene mucho sentido ya que crea la mujer y dice la Biblia que estaban los dos desnudos y sin vergüenza, que es la forma prudente que la Biblia dice que era el jardín del placer, ¿no? Que eran los dos humanos sin mucho que hacer, desnudos y enamorados. Pero antes inclusive de que existiera la mujer, cuando el hombre estaba solo, ya se describía como el jardín del placer. ¿Qué nos demuestra esto? Uno, y más importante, es que en tu relación con Dios puedes encontrar placer. El hombre estaba solo con Dios y su experiencia era una placentera. La fuente del placer verdadero es la comunión y la intimidad con Dios. Una vez más, no se habla suficiente de esto. Hablamos de una relación rígida con Dios y de una relación así muy, muy estricta y obviamente Dios nos llama a santidad y Dios nos llama a obedecer y Dios nos llama a sacrificarnos y Dios nos llama a tomar nuestra cruz. Pero que no se nos olvide que estamos en el capítulo 2 y apenas están narrando qué significa ser humano y qué significa tener una relación con Dios. Y lo primero que vemos es que Dios nos crea y nos coloca en un lugar de placer. ¿Y cuál es el máximo placer? Que Él sopló aliento de vida en nuestros pulmones. El placer más profundo, la situación más placentera en la cual se puede encontrar el hombre es unido a su creador. John Piper habla muchísimo de eso. Él lo describe como hedonismo cristiano. Hedonismo es estar obsesionado con el placer. Dice que de cierta forma el cristiano está buscando el placer, pero el placer más profundo, el placer más puro. Y ese placer se encuentra únicamente en presencia de Dios, en una relación con Dios. Por eso, al pecar, lo primero que hacen es que se esconden del uno al otro. En vez de usar los árboles estéticamente para admirarlos, rompen las hojas y esas hojas secas y picosas las hacen con ropas todas mal hechas y el placer se recupera en intimidad con Dios. También no solamente era el placer de la relación con Dios, también ya lo dije, pero el placer de la belleza estética del lugar. El placer de la comida, bendito Dios. Dios pudo haber creado que nuestra ingesta calórica hubiera sido sin ningún sentido positivo y Él nos regaló papilas gustativas para que cada vez que bebemos o comemos algo delicioso, nuestro cuerpo entero voltea al cielo y que diga, Dios, eres grande. Placer en el sustento. Una vez más habían ahí árboles que eran buenos para comer. Y curiosamente, Dios nos creó para tener placer en el trabajo. Esto no suena placentero, pero dice, así se lee. Y lo puso en el jardín del placer para que lo cultivara y cuidara. Y la palabra ahí, cultivar, literalmente significa labrar. Para que lo labrara, creo que la Reina Valera dice labrara. Y cuidar tiene esa idea de vigilar, de ser sigiloso. Esa misma palabra se usa para atalayas, para personas que están buscando algún enemigo. Lo dije al principio, en la introducción, que eso nos narra cómo era el ser humano antes de que había pecado en el mundo. Antes de que había pecado, ya había trabajo. A veces pensamos que el trabajo es la consecuencia del pecado, pero no, aquí no hay pecado y el hombre está trabajando físicamente con sus manos, labrando el huerto y cuidándolo. Y es curioso, antes del pecado hay trabajo y nos dice en Apocalipsis que después de que el pecado sea erradicado, nosotros le serviremos.
Entonces, previo al pecado hay trabajo, después del pecado hay trabajo. Entonces, ahí te va. Parte de tener verdadero placer en la vida es aprender a trabajar. Es imposible estar pleno como hombre sintiéndote inútil. Y parte de nuestra satisfacción en la vida es sentirnos útiles para Dios, útiles para el mundo y útiles para nuestro ser querido, nuestros seres queridos. Y asumo que hasta cierto punto eso es cierto para hombres y mujeres, pero aquí todavía no había creado la mujer, específicamente como hombre. Parte de tu plenitud y placer se deriva de tu trabajo. Y a lo mejor tú dices, qué horrible, Jonathan, yo odio mi trabajo. Y hay muchos que lo odian. Dos cosas. Uno, aunque odies lo que haces, puedes aprender a tener satisfacción con el producto que es lo que haces. Y eso fue antes del pecado. Después del pecado, Dios dice que Él va a aumentar el dolor, los cardos y los espinos. Con el sudor de tu frente vas a comer. No significa que el trabajo en sí es agradable, pero que el trabajo sí produce algo en nosotros agradable. Dice Salomón que es bueno que el hombre lleve su carga desde su juventud. El ocio es peligroso. El ocio es destructivo. La utilidad y el trabajo nos alinea con nuestra naturaleza como hombres. Y quiero que, aunque tu trabajo sea difícil, okay, si puedes cambiar tu trabajo y tener un trabajo que te encanta, chido. Eso es como el sueño. Pero en caso de que no, recuerda esto. Jesús trabajó como carpintero hasta los 30 años. Tuvo 3 años de ministerio y 30 años de una vida desconocida. Y la mayoría de esos 30 años probablemente como asistente de su papá como carpintero. Y luego, ya que fallece su papá, él mismo como carpintero. Y déjate digo esto. Te garantizo que el placer que Jesús sentía con la vida a los 29 como un carpintero humilde y desconocido no era inferior al placer que él tenía a los 30 años como un predicador itinerante conocido y famoso. Jesús, antes de entrar en su ministerio, estaba viviendo una vida igual que la nuestra, cotidiana en todos los sentidos, y él le veía valor a eso, a trabajar, a suplir para su familia. Entonces, como dije, cuidar y cultivar y cuidar. Cultivar significa labrar. Entonces, aún antes de la caída, era difícil, es una labor. Y después de la caída se pone exponencialmente más difícil, pero no era fácil. Cuidar. Una vez más, esto es velar. Eso es hacer no solamente un trabajo, sino hacer un trabajo de manera cuidadosa. Últimos 2 versículos. Y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, entonces, ¿qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y leí mucho, escuché varios videos y la verdad se me hizo que la mayoría están clavados de más. No creo que eso es complicado. ¿Qué significa que hay un árbol del conocimiento del bien y del mal? La parte del mal es muy evidente. Desobedeces a Dios y conoces el mal. Ellos no conocían el mal, ellos eran inocentes, eran puros, eran sin pecado. Pero entonces, ¿cómo podrían conocer el bien? Pues obviamente ya están en un planeta bueno, ya están en el jardín del placer. Entonces, ¿qué significa? Que el momento que coman del árbol, van a conocer el bien. Creo que eso significa que cuando eran inocentes no sabían la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque no había una decisión. Ellos simplemente existían y estaban saboreando el bien. Pero en el momento que desobedecen, todo su filtro cambia y ahora tienen que diariamente escoger entre honrar a Dios y desobedecer a Dios, entre el bien y el mal. La forma que lo dice la Reina Valera es la ciencia del bien y el mal. Que ellos ya moraban, estaban inundados, estaban ahogando en el mar del bien. Pero al pecar, ya ahora han sido hechos familiarizados
con esta noción de tener que decidir, de optar entre el bien y el mal. Una vez más, como dije, en 2 mensajes voy a hablar muchísimo más de el árbol del conocimiento del bien, del mal. Pero aquí es, lo que yo veo es ese árbol, el fruto prohibido, lo que provocaba era que perdieras la inocencia. El hombre moriría, pero no murió inmediatamente, iba a morir. ¿Pero qué significa? Que el día de que comas de él ciertamente morirás. Morirá la inocencia, morirá el placer sin límites, si lo quieres ver así. Morirá la intimidad con Dios, de tenerlo habitando, no solamente caminando junto a nosotros, pero dentro de nosotros. Todo se pierde al entrar el pecado a la ecuación. Quiero terminar con esa idea. El árbol de la vida. Esa era la clave para la inmortalidad. Y el árbol es significativo, como dije, aparece al principio y al final. Pero también hay otro árbol que creo que los autores del Nuevo Testamento le dicen que Jesús fue clavado a un madero. Que Jesús es la vida, pero para darnos vida Él tuvo que morir. Como aquí dice que el día que comes del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Jesús murió para que nosotros podamos experimentar la vida. Jesús fue aquel que estuvo dispuesto a tomar la muerte sobre sí mismo en un árbol no de vida sino de muerte, para que nosotros un día podamos probar del árbol de la vida. Una de las promesas más hermosas del Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Que hay algo ahí que nos demuestra que la vida eterna será recuperar la inocencia que se perdió en Génesis. Esa muerte será sepultada, dice Pablo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice Pablo también que la muerte será el último enemigo destruido. Dice en Apocalipsis que la tumba y la muerte misma van a ser echados al lago de fuego. Que esa idea que vivimos de tal forma que Dios nos había creado en nuestra ADN para vivir para siempre, pero el pecado trae muerte. Pero esa inmortalidad puede ser recuperado una vez más. ¿Cómo? Porque Dios en un árbol de muerte fue humillado, fue traicionado, fue castigado, para que nosotros ahora podamos ser perdonados de esa maldad, para que nuestra muerte pueda ocurrir en otro, para que ahora nosotros, al permanecer en él, podamos participar del árbol de la vida. Hablaré muchísimo más de esos conceptos. Gracias por acompañarme. Vamos a hablar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por que tú nos presentas el modelo del humano perfecto. Un hombre lleno de ti, un hombre lleno de placer, un hombre lleno de trabajo. Y te pido que aprendamos de eso. Vimos muchos detalles en este mensaje, pero lo que destaca es esto. Es que tú no estás peleado con el placer. Pero cuando buscamos placer fuera de ti, rompemos el orden que tú habías tenido desde la fundación del mundo. Ayúdanos a regresar al origen, a ti, al Creador. Padre, perdona nuestros pecados, perdónanos cuando nos descarriamos y nos alejamos de ti. Danos tu amor, danos tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si tú deseas apoyar lo que estamos haciendo en este canal, puedes hacerlo a través de Patreon. Y también ya estamos a como 3 semanas de empezar la Masterclass de Apocalipsis. Entonces, si quieres irte registrando para eso, ahí lo puedes hacer en Patreon.